Son muchos libros, ¿no? Vamos acumulando libros, experiencias, momentos y felizmente también amistad y ahora vecindad. O sea que muy contenta, muy contentos aquí en la librería Alberti de celebrar esta nueva gran novela, porque si volver la vista atrás había dejado el nivel muy muy alto, desde luego los lectores de la buena literatura, los amantes de las grandes historias, de los grandes personajes, estamos de suerte una vez más y este año es un año muy especial para la librería Alberti. Vamos a inaugurar ahora mismo el 50 aniversario. El año pasado la editorial Alfaguara cumplió 60, también otro de los referentes de la gran literatura en español, a los dos lados del Atlántico, y aquí está Pilar Reyes, que es una de las protagonistas fundamentales. Ella es directora de la división literaria del grupo Penguin Random House. Un montón de editoriales, no se me van a olvidar varias, ¿no? Pero ahí está frente a Alfaguara, a Lumen, a Taurus, a Debate, a so on. Así que muchísimas gracias, colombianos los dos. Es un gran día de la literatura latinoamericana y sobre todo de la literatura colombiana, por la que tanto ha empujado Pilar Reyes allí, ¿no? Muy joven, desde los 20 años, ¿no? Allí ya estabas al frente de Alfaguara y ahora aquí en España, y también amiga y también vecina, así que es un gran placer, lo vamos a pasar muy bien. Yo sé que hay mucha gente, la librería no nos da para más, intentamos estirarla todo lo que podemos, pero os agradezco que hayáis esperado, que hace frío, que a lo mejor las condiciones no son las mejores, pero yo creo que es un día para recordar y todos vamos a pensar. Yo estuve ahí el día que Juan Gabriel Vázquez presentó la historia se llama, perdón, Los nombres de Felisa. Los nombres de Felisa. O sea que esto es un momento muy importante y por eso queríamos empezar este 50 aniversario con Juan Gabriel. Y espero que durante todo el año también vosotros nos acompañéis. Vamos a hacer muchas cosas y espero que también Juan Gabriel y la editorial Alfaguara vuelvan a ser protagonistas de este aniversario, ¿no? Del 75 al 2025. Son 50 años que, bueno, son los que tenéis vosotros, ¿no? Prácticamente. Pero bueno, 50 años muy importante en la historia de la librería, en la historia del país y en fin, la historia cultural de esta ciudad sobre todo. Pues nada, por favor. Muchísimas gracias, Lola. Muchísimas gracias por estar aquí. Has dicho muchas cosas que me permiten hablar muchas cosas con Juan Gabriel, porque es verdad que soy su editora hace casi 30 años y eso implica que he sido testigo del desarrollo de una obra y también de la dimensión pública y del crecimiento de un autor, y eso siempre es muy emocionante que haya tantísima gente aquí, porque quiere decir que Juan Gabriel ya es ampliamente leído en este país, país en el que ha vivido, al que ha vuelto, es decir que también es de algún modo una bienvenida a Madrid, a Mariana y a Juan Gabriel. Y creo que además este libro supone muchas cosas en su carrera. Me sorprende además, y creo que esto es una tendencia que está pasando en el interés lector español por América Latina, de entender un poco las realidades latinoamericanas a través de sus escritores. Ya el boom fue un ejemplo de esto, pero creo que lo que está pasando con este libro, con un libro como La llamada de Leila Guerriero, o no sé, con Mariana Enríquez, que ya son autores que tienen, o Padura, que tienen aquí una dimensión de lectores importante, me parece estimulante, emocionante que ese diálogo para comprendernos pase por la literatura. Aquí vamos a hablar de un personaje que cuenta o a través suyo un momento de la historia de Colombia muy particular, que Juan Gabriel ya visitó en el libro anterior. Y
que es curioso, ustedes pensarán que en Colombia pues es un libro que habla a la gente de alguien que ya conocíamos y entendemos otra dimensión. No es así. Es un personaje absolutamente desconocido para la mayor parte digamos, incluso del público más culto colombiano. Ha sido una revelación en ese sentido, y a través de los ojos de esta mujer y de su vida hemos descubierto una cantidad de cosas. Yo creo que eso hace la gran literatura, de algún modo servir de lente para mirar un momento, ¿no? Y Juan Gabriel, y aquí quisiera empezar la conversación, es un escritor particular en un sentido, es muy consciente del género en el que trabaja, ha escrito libros sobre eso, conferencias sobre eso. Ahora les contaré alguna anécdota, porque tengo el poder en este caso de ser su editora, entonces revelarles algunas cosas que no están aquí y nadie sabe, pero que tiene que ver con su conciencia de la materia en la que está trabajando. ¿Qué significa escribir novelas a la postre? Esa pregunta, yo recuerdo mucho cuando te oigo hablar, el diálogo que tuvieron Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa en 1967, el primer diálogo, cuando se conocieron, el primer diálogo que tenían público, esto fue en Lima, y ese diálogo se abre con una pregunta que le hace Vargas Llosa, o inicia el diálogo diciendo: a un arquitecto no le preguntan para qué sirve, a un médico no le preguntan para qué sirve, pero en general a un escritor le preguntan: ¿usted para qué sirve? Y lo que hace, ¿para qué sirve? Yo creo que ellos eran escritores muy conscientes de para qué sirve la literatura o para qué sirve la novela. Yo creo que en tu obra has ido transformando esa pregunta, y tu pregunta no es solo teórica, es decir, tu pregunta no es para de algún modo justificar o darle dimensión pública a tu oficio. Tu pregunta se resuelve en tus libros. Digamos, dejo aparte tus dos primeros libros, de los que además alguna vez hablas muy poco de ellos, que son dos novelas llamadas Persona y Alina Suplicante, pero digamos que ese ciclo de preocupación sobre la realidad empieza con Los Informantes, y ahí vas, digamos, allí el germen de ese libro es una conversación de la vida real con una persona real que tú transformaste en una novela. Eso en otra dimensión pasa también en Costaguana, pero el punto de quiebre creo que está en La Forma de las Ruinas, donde empiezas a mezclar clarísimamente personajes de ficción con hechos absolutamente reales. Ahí haces algo que a mí me parece que es una osadía absoluta, que es contar, por ejemplo, una secuencia entera del libro, es contar la muerte de Kennedy, una cosa que hemos visto todo en las películas, en la realidad. Yo creo que narrar algo que todos hemos visto 1000 veces, es salir bien librado de eso es muy difícil. Allí empiezas a mezclar, digamos, realidad y ficción de una manera muy clara, contando estos hechos. Narras la muerte de Gaitán, en fin. Y luego das un paso realmente a contar la vida real de alguien, de un ser vivo con el que tú tuviste entrevistas. Estás, digamos, ficcionando a alguien que podemos conocer todos. Aquí haces otra cosa, cuentas una vida de alguien que no está, contada a través, digamos, de los testimonios, bueno, tú como narrador principal, pero a través de una investigación que has hecho de gente que la conoció y del impacto que generó. Mi pregunta, después de esta larguísima introducción, es ¿por qué? ¿Cuál ha sido ese recorrido de ese género que tú has pensado tanto y para el que, digamos, el impacto que tiene sobre nosotros, sobre los lectores, de cómo comunicas tú esas realidades, se ha transformado? Sí, bueno, me alegra comenzar con las preguntas fáciles, ¿no? Muchas gracias, Pilar. Estoy muy contento de estar aquí, Lola, en la librería, como nuevo vecino de este barrio, y además hablando con Pilar, que es mi editora desde hace casi 3 décadas, es verdad. Y mucho cambia en ese lapso. Cambia nuestra idea de nuestro oficio, cambia nuestra relación con los lectores. Ha cambiado mi relación con España, siempre para bien, y por eso estoy muy agradecido. Y por fortuna hay cosas que no cambian, como es la relación con una editora que es además una amiga, y una cómplice, y una confidente en la creación literaria, que además conoce secretos sobre la creación literaria, que ella ahora va a revelar sin habérmelo
anunciado antes. Bueno, vamos a ver qué. Yo he llegado a entender un poco mi método. A lo largo de los libros uno va aclarándose un poco con respecto a cómo trabaja. No hay un programa detrás de esto, no hay unas intenciones teóricas previas, pero va surgiendo una especie de claridad sobre nuestras obsesiones, nuestros demonios y la manera como eso se transforma en literatura o como intentamos transformarlo en literatura. Y yo he entendido que en mi método de escritura, novelística, hay 3 pasos siempre. Comienzo siempre como un periodista. El nacimiento de mis libros es un nacimiento periodístico. Es una persona que conozco, una historia que me cuentan, que me interesa. La persona puede ser completamente transformada en personaje ficticio, como la mujer que me contó su vida para que yo escribiera Los Informantes, o puede tratarse de un personaje real, una persona que existe, que me cuenta su vida para que yo haga con ella lo que pueda, como Sergio Cabrera, o el caso de Felisa Burstyn, esta escultora colombiana que murió en el 82 y cuya vida he tratado de interpretar o de leer a través de los testimonios de quienes la conocieron y de mis propias investigaciones. Ese primer momento periodístico se monta sobre entrevistas, sobre una especie de reportaje que yo hago para mí mismo, yendo a los lugares donde vivieron los personajes, recorriendo sus pasos. Es muy importante para mí la construcción sensorial del mundo de mis novelas, saber a qué huele, qué se ve, cómo se siente, al tacto, un determinado espacio físico. Por eso tuve que esperar años para escribir Volver la vista atrás, porque tenía primero que ir a China e ir a la selva colombiana, y por eso tuve que esperar mucho tiempo para escribir este libro, porque necesitaba estar en París, que es una ciudad que es protagonista del libro. Y de ese impulso periodístico paso a una segunda etapa, que es el historiográfico. Hay algo de historia siempre en mis libros, porque ocurren en el pasado, en nuestro pasado colectivo, por lo menos en parte, en momentos de nuestro pasado colectivo como colombianos, que a veces salta a nuestra historia de Occidente, o a veces más a nuestra historia universal, como es el caso de Volver la vista atrás. Ese historiador se mete en archivos, busca documentos, hace compilaciones de fotografías y trata de entender un momento pasado con la conciencia de que es lo más escurridizo que hay del pasado. En tercer lugar viene el novelista, y la única tarea del novelista es decir algo que ni el periodista ni el historiador hayan podido decir. La única tarea del novelista es probar una frase maravillosa de Hermann Broch, novelista austríaco, que decía: la razón de ser de la novela es decir lo que solo la novela puede decir. Si usamos una novela para contar lo que ya cuenta un gran historiador, lo que ya nos cuenta un gran periodista, es una especie de redundancia. El interés de escribir una novela y también de leerla, y yo espero que ustedes estén de acuerdo conmigo, es encontrar en una novela algo que nadie más nos puede contar. Para mí eso es el lado invisible de las vidas visibles de mis personajes, o el lado invisible o secreto de los sucesos visibles que hemos encontrado en los medios, como el asesinato de Kennedy. Intentar usar la imaginación literaria y el lenguaje de la novela, que es un lenguaje muy particular, para contar algo de la realidad que la realidad no ha sabido contar por sí misma. Ese es mi propósito. Y creo que esa es una de las razones por las que el género, tal como lo entiendo yo, no ha desaparecido. No se lo ha devorado la gran historia, los grandes historiadores, ni los grandes periodistas, porque la novela sigue diciendo cosas que no se pueden decir de otra manera. Más bien la novela es un género para mí tan interesante en su funcionamiento. Es un animal tan interesante porque a lo largo de su historia siempre ha ido por el mundo devorándose a los otros géneros e incorporándolos a lo que la novela hace. La novela nace, para mí, todo el mundo tiene su teoría del nacimiento de la novela, y uno puede tener largas peleas con amigos sobre esto.
Para mí la novela nace en 50 años que van del Lazarillo de Tormes a Don Quijote. Ese es el momento en que nace la novela. Son dos comedias, en cierto sentido. La novela nace como comedia. Y luego, un par de siglos después, en el siglo XIX, descubren los novelistas el poder o la capacidad de incorporar la tragedia, los sentimientos de la tragedia, las emociones de la tragedia a la novela. Y entonces es posible Madame Bovary, de Flaubert, o Ana Karenina, de Tolstoy, que son tragedias, pero son tragedias de prosa, en prosa. Y después en el siglo XX, de repente la novela se da cuenta de que pueden devorarse también el ensayo, y las novelas se empiezan a pensar de una manera en la que no habían pensado antes. Las novelas de los escritores centroeuropeos, como Robert Musil, como Broch, una novela que a mí me encanta, como En busca del tiempo perdido, de Proust, incorporan muchas páginas en las que solo hay una reflexión sobre el mundo. No hay acción, la acción se reduce casi a cero. La novela ha descubierto la posibilidad de devorarse el ensayo también. Entonces es este género un poco caníbal, que va devorando las mejores cosas que hacen los demás y las incorpora a su manera de trabajar y a sus objetivos, que no son ni más ni menos que la investigación de lo que somos los seres humanos, que es a lo que yo me dedico. Y aquí tienes un personajón en ese sentido, digamos, citaste dos novelas del 19 con personajes femeninos centrales. Sí. No habías tenido de este modo una protagonista femenina. Has dicho en muchas entrevistas y demás cómo surgió este libro, en una lectura de un artículo de Gabriel García Márquez, amigo de Felisa Burstyn, donde dijo una frase muy garciamarquiana, de esas frases que se quedan como grabadas en fuego. Dijo, Felisa Burstyn se murió de tristeza. Pero a mí me gustaría ir más allá, preguntarte algo más. Yo supongo que esa frase fue un detonante, por supuesto, de quién era ese personaje y cómo. ¿En qué momento, entre esa frase de García Márquez y tu investigación, la nombras incluso en las reputaciones en algún momento, esa frase se convierte, digamos, por lo menos en un detonante de interés? ¿En qué momento dices, quiero escribir sobre este personaje? ¿En qué punto de tu indagación sobre quién era esta mujer decides que es la protagonista de una novela tuya? Sí, es menos preciso de lo que podría ser, es más difícil de señalar el momento exacto. Pero yo leí esa columna de García Márquez en el año 96. Yo tenía 23 años, había llegado a París y me encontré con ese artículo en una compilación de artículos de García Márquez que comenzaba diciendo: la escultora colombiana Felisa Burstyn murió de tristeza en un restaurante de París, etcétera, etcétera. Y me di cuenta, primero, de que no sabía quién era Felisa Burstyn. Como decía Pilar, sigue siendo un personaje desconocido, por lo menos fuera del mundo artístico colombiano, absolutamente ignorado. Y aparte de esa pregunta, ¿quién era Felisa Burstyn? ¿Por qué García Márquez escribe sobre ella? ¿Por qué la conoce tan bien como para hacerlo? La pregunta más importante, la que me dominó y capturó mi atención, fue ¿por qué de tristeza? ¿Por qué dice García Márquez que murió de tristeza? Es un diagnóstico que no es médico, es un diagnóstico que es novelístico y que solo se puede confirmar o negar mediante una novela. Pero yo no podía escribir la novela en ese momento, no hubiera tenido ni las herramientas ni el conocimiento para hacerlo, y hay algo de la intuición del novelista cuando funciona bien, que a veces nos lleva por caminos equivocados y nos hace cometer errores, pero cuando funciona bien nos indica: usted no está listo para este libro todavía. Y yo continué interesado en la vida de Felisa Burstyn durante muchos años, pero recopilando casi sin querer informaciones, de repente conociendo por azar a alguien que hace un comentario sobre ella y guardando eso en una parte de la cabeza. Y yo creo que en 2013, cuando escribí Las Reputaciones, que es una novela sobre un caricaturista político, ficticio, ahí de repente se había transformado el personaje de Felisa, porque yo hago que mi caricaturista político haga una caricatura sobre ella en el momento crucial de la vida de ella,
en el que es arrestada con cargos ilegítimos o inventados o fabricados por el ejército colombiano, y es un momento crucial de su vida. Mi caricaturista hace una caricatura sobre ella y ella se menciona en esa novela de 2013. Yo creo que eso significa que ya estaba creciendo el personaje en mi cabeza y estaba yo entendiendo suficientes cosas como para ya pensar en convertirla en una novela. Pero de alguna forma me decía la intuición que yo necesitaba más experiencia. Yo creo que me faltaban dos cosas: aprender la manera de convertir esto en un cierto tipo de novela, y no hubiera podido escribir este libro sin haber escrito antes Volver la vista atrás, sobre la vida real de Sergio Cabrera, y no lo habría podido escribir tampoco sin haber escrito antes La forma de las ruinas, como señalaste. Necesitaba ese aprendizaje literario, pero también necesitaba el aprendizaje humano, pasar por ciertas experiencias, ciertas vivencias. No creo que esto siempre sea así. No creo que uno necesite siempre las mismas cosas cuando escribe novelas, pero en este caso no sé por qué yo intuía que llegar a la edad que tenía Felisa Burstyn cuando murió era necesario. Pasar esa edad. Esta novela la empecé a escribir con 50 años y ella murió con 48. Eso fue hace 2 años. Lola ha dicho que sigo teniendo 50 años y yo les pido mantener esa versión. Y en 2 años, cuando nos encontremos, la seguimos manteniendo. No pasa nada. Pero vivir ciertas tristezas, ciertas frustraciones, ciertos fracasos artísticos también, todo eso era necesario para entrar debidamente en la conciencia, en la piel de Felisa Burstyn. Y yo creo que eso es lo que ha pasado. En estos días he recordado mucho una novela que me encanta, que les recomiendo, Memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar. Yourcenar escribió unas reflexiones después de la publicación de la novela en las que contaba cómo ella había intentado escribir este libro a los 20 años y fracasado, y a los 30 años y fracasado de nuevo, y solo pasados los 40 consiguió escribir esta novela. Y dice ella porque necesitaba acumular ciertas experiencias humanas para entender a ese hombre que fue Adriano, que vivió en el momento en que vivió. Así que eso fue un poco lo que me pasó, fue la intuición de que necesitaba vivir ciertas cosas y escribir ciertas cosas antes de meterme con Felisa Burstyn. Aquí una de las primeras infidencias, la primera versión que yo leí de este libro no empezaba así, no había este narrador tan claramente tú. El libro empezaba con ella en su apartamento, en esa madrugada fría, que aquí creo que lo empezarán a leer, apenas ha salido en las librerías, pero digamos, uno en la primera página sabe que ella ha muerto. Pero en esa primera versión no era claro que el narrador eras tú. ¿Cuándo tomas esa decisión y por qué crees que esa es la forma que tiene que tomar el libro? Lo tengo muy claro. Eso, la novela efectivamente comenzaba dentro de la cabeza de Felisa Burstyn, que se asoma a las ventanas de su apartamento el último día de su vida, 8 de enero del año 82, el día que acabará con su muerte. Pero después de ese borrador me pareció, con tus consejos y tu lectura además, me pareció que era necesario y provechoso para los lectores y conveniente desde el punto de vista de una estrategia literaria, hacer explícito lo que para mí era una de las posiciones más claras y más importantes de este libro, que es el acto de imaginar a otro. Es algo que me importa porque estamos en un momento de nuestras conversaciones sociales en que esto parece censurable, en que en muchas partes se censura el acto de imaginar a una persona de identidad distinta. Se censura en literatura, se censura en teatro, se censura a los actores que para interpretar a un personaje
judío real como Leonard Bernstein se ponen una nariz prostética porque Bernstein tenía una nariz más grande y son censurados y son acusados de cosas negativas. Y nadie parece caer en la cuenta de que eso es lo que hacen los actores, representar a alguien más. En literatura también se está censurando esto, el derecho que tenemos de imaginar el mundo desde una identidad que no es la nuestra. Identidad que puede ser sexual, racial, nacional, incluso política. Hay movimientos en nuestra conversación social actual a los que esto les parece mal, les parece que no se tiene derecho a eso. Y esto me preocupa porque creo que ese descubrimiento que hicimos los seres humanos en algún momento, la posibilidad de habitar una conciencia ajena y tratar de ver el mundo desde allí, es una de nuestras grandes conquistas. Y es una conquista en parte literaria, se hace a través de la literatura. Y para mí ese acto de imaginar al otro lleva a cosas muy necesarias. Para mí lleva directamente a la conquista de la democracia como fenómeno, porque es un movimiento de interés por el otro, es un movimiento incluso de tolerancia que tiene detrás la emoción, la necesidad, la recomendación de la idea de que una vida ajena es digna de que la vivamos nosotros, de que detrás de una vida ajena hay una diferencia, hay una diversidad que no solo no es amenazante y no es peligrosa, sino que está para que le demos la bienvenida, ¿no? Para que nos interesemos por ella, para que sintamos curiosidad por las vidas diferentes. Y yo quería en cierto momento poner en escena esto, que la novela fuera también la puesta en escena del acto de imaginar a alguien que no soy yo, a una mujer que lleva muerta 40 años, que viene desde muchos puntos de vista de una identidad distinta a la mía. Y vindicar eso me pareció una consecuencia secundaria de lo que era explicar para el lector algo que a mí me gusta mucho, que es cómo nace una obsesión, cómo la investigamos y cómo la transformamos, y cómo nace también una curiosidad por una vida ajena y la transformamos en esta manera tan particular de investigar a los otros, que es la ficción. Digamos que ya hemos puesto el marco para hablar en términos artísticos. Ahora que vamos a hablar de una escultora, una artista plástica, quisiera entrar al cuadro, al retrato. ¿Quién era, para que aquí abras el apetito de este personaje, quién era Felisa Burstyn, esa mujer de 48 años que murió de tristeza en París? Pues era una hija de exiliados judíos, era hija de una pareja de judíos socialistas que había llegado a Colombia para visitar a un amigo que había acabado en Colombia por razones de completo azar. Había acabado en Colombia expatriado, como tantos de su condición y de su generación, como habría podido acabar en La Habana o en Buenos Aires o en Caracas. Y esta pareja fue a visitarlo en el momento en que Hitler subía al poder, con lo cual decidieron quedarse en Colombia, y allí nació Felisa Burstyn en 1933, entonces un año crucial para ese momento de la historia. Y desarrolló una vocación artística muy pronto en su vida, siendo adolescente ya. Cuando terminó su bachillerato en Nueva York, a donde sus padres la enviaron para rescatarla un poco del clima de violencia política que se vivía en Colombia. Y muy pronto desarrolló esta vocación artística y muy pronto empezó a recibir las resistencias de la sociedad para que la ejerciera. Resistencias de su primer marido, un hombre muy conservador, que se oponía a que ella fuera artista. Y luego, cuando esto causó el estallido de su matrimonio en diversas condiciones, y empezó ella a descubrirse como artista y a afianzarse como artista, recibió la resistencia del mundo del arte en Colombia, en parte por ser mujer.
y en parte por trabajar también con materiales que no eran nobles, que no eran ortodoxos. Ella descubrió la chatarra, los materiales de desecho, los metales desechados, los restos de accidentes automovilísticos, y esos materiales los convertía en obras de arte. Eso también causó resistencia. Y hay esta escena fantástica, ya cuando era una artista consagrada, Felisa, en la que llegó un periodista a su estudio, a su taller para entrevistarla, y se la encontró en medio del trabajo con un soplete en la mano, una máscara de soldar que le cubría la cara, un delantal ignífugo, guantes de cuero, y le pregunta a Felisa Burstyn si ella está consciente de que en el mundo del arte la consideran poco femenina, ¿no? Y entonces ella pide 2 minutos, va a otra habitación y vuelve con un collar de perlas, con los mismos guantes, la misma máscara, el mismo soplete, pero un collar de perlas. Y le dice al periodista, ¿así sí? Y tenía esa relación con las críticas que le hacían. Era contestataria, era irónica, tenía un poder de sarcasmo muy, muy feroz. Y era su manera de defenderse de la hostilidad y del escepticismo de un mundo que no la recibió bien en muchos momentos. Y esto era. Y al mismo tiempo era una mujer de izquierdas que había simpatizado con la Revolución Cubana, y que al mismo tiempo rechazaba todo tipo de violencia, no aceptó nunca la violencia política como medio para lograr los fines que se prometían sus compañeros, sus colegas. Y eso la puso siempre, era muy amiga de políticos conservadores, candidatos conservadores a la presidencia, igual que era amiga de militantes revolucionarios, y eso la puso en un lugar muy rico, muy interesante y también muy arriesgado, y con consecuencias que el libro trata de explorar. Ese es el retrato más completo que puedo hacer ahora, pero no he contado muchas cosas muy interesantes, así que pueden ustedes. Una de esas cosas muy interesantes tiene que ver con algo que lo dijiste al comienzo, lograste en el libro. Aquí hay 2 protagonistas muy importantes que son 2 ciudades, París y Bogotá. El momento en que ella se mueve en Bogotá es para mí uno de los retratos más apasionantes que he leído sobre la ciudad, porque fue un momento donde los cafés fueron muy protagonistas de una relación, de una conversación artística, pero también de una conversación política donde hizo que parte, digamos, ante el terror que tenía, qué sé yo, el gobierno de todo lo que sonara izquierda, la influencia de la Revolución Cubana en la intelectualidad de izquierda muy, muy, muy grande, y por tanto la sensación de que la lucha armada podía ser una salida, incluso para gente que era la antípoda de esto, como pueden ser los poetas, los escritores, la gente del mundo del teatro, de teatro mucho, porque seguramente tenían la conciencia de esa acción, digamos, de un género que tiene al público ahí, ¿no? De cuánto pueden intervenir en la realidad. Todas esas conversaciones que además eran conversaciones comunes entre artistas plásticos, poetas, escritores, dramaturgos, directores de teatro. O sea, había en la ciudad y en los cafés de la ciudad una intensidad intelectual enorme, y ella es muy protagonista de esa vida. Quisiera que nos hablaras 2 minutos de ese momento de Bogotá. Sí, es efectivamente muy, muy interesante. Es una confluencia en un lugar, básicamente Bogotá, y en muy pocos años, de una cantidad de talento enorme, inusitada. Al mismo tiempo empiezan a pintar sus cuadros Fernando Botero y Alejandro Obregón, y a publicar sus novelas Gabriel García Márquez y Álvaro Cepeda Zamudio y muchos otros, y trabaja Felisa Burstyn y otras mujeres artistas también, y todo ocurre en muy pocos años. Y un personaje importante en esta novela, Jorge Gaitán Durán, un gran poeta y gran ensayista que reflexionó mucho sobre el arte, sobre la literatura y sobre la política en Colombia,
es también artífice de uno de los lugares donde ocurre esta explosión de talento, que es una revista, la revista Mito, que se publicó en Colombia durante 6 años y realmente rompió la historia de la cultura colombiana en dos. Fue de una importancia incalculable. En esa revista publicó García Márquez El coronel no tiene quien le escriba, por ejemplo, cuando era un joven desconocido. Y esa publicación fue la razón por la cual se conoció con Felisa. Y nació, entre estos dos jóvenes que apenas empezaban, nació una amistad muy, muy sólida que les importó muchísimo a los dos. Y que cruza la novela. Uno de los temas de la novela es esa relación de esta mujer con sus amigos, a los que consideraba una de las partes más importantes de su vida. Y la amistad como emoción me parecía, le daba un lugar muy importante. Y García Márquez, como todos ustedes saben, solía decir con frecuencia: yo escribo para que mis amigos me quieran más. Y es muy misteriosa esta explosión de talento, y yo tengo una teoría por la cual esto pasa. Siempre he pensado que las sociedades convulsas, las sociedades que están metidas en problemas, sobre todo cuando son violentos estos problemas, las sociedades de conflicto, divididas, rotas, producen arte y producen literatura, porque el arte y la literatura son las maneras que encuentran estas sociedades de ventilar frustraciones, dolores, de hablar de cosas que no se están hablando en otras partes, o que los medios callan o censuran, o que los gobiernos callan o censuran, o que una sociedad atemorizada no quiere discutir, o por la razón que sea, estas sociedades convulsas producen arte, también para preguntarse cosas que no se pueden preguntar de otra manera. Y yo creo que eso era lo que estaba pasando en Colombia, que acaba de salir de 10 años de violencia muy intensa, partidista, y se asomaba a las consecuencias de la Revolución Cubana, que también dejaron un rastro de violencia en Colombia, ¿no? Fruto de esas guerrillas que salían por todas partes del país para hacer la revolución, y de la respuesta violenta que se les dio a esas guerrillas, con lo cual era un momento de una tensión y de una convulsión tan fuertes que visto así no me sorprende nada esta efervescencia de talento en todas las disciplinas. El teatro también. Tu padre, el padre de Pilar, Carlos José Reyes, fue un dramaturgo muy, muy notable, muy importante en esa escena, y luego además se convirtió en una especie de memoria viva de esos días, escritor de historias del teatro muy importante, que fueron además útiles para todos los que queremos entender lo que pasaba allí. Entonces es un fenómeno muy interesante que me dio mucho gusto tratar de capturar, ¿no? De capturar cómo se vivía esto, ese movimiento tan rico culturalmente, del cual yo me he alimentado, claro. Allí nacieron muchas cosas que han sido importantes para mí. La otra protagonista es París, y además aquí hay elementos muy, muy interesantes. Ella la visita 2 veces en un momento de su vida como fulgurante de aprendizaje y luego de exilio. Y eso también tiene una correspondencia de algún modo con tu propia vida. Has vivido en 2 momentos en París, y escribes esta novela en ese ambiente. ¿Cómo es esa París para una mirada latinoamericana? En ese proceso, digamos, se ha transformado. Aquí es bellísimo, digamos, en el momento de regreso de ella, en el momento en que muere. En esos meses, son meses de otoño, invierno, y ese juego con la luz de París y el frío, y es bellísimo cómo está narrado esto, como la relación del ambiente con la propia emoción de este personaje, ¿no? Háblanos un poquito de París. Sí, es muy importante. Se convirtió muy rápidamente en un personaje de la novela. Primero por razones frívolas, o que son frívolas para cualquiera menos para un novelista. Por ejemplo, la coincidencia de que yo llegara a París con 23 años en el año 96, y Felisa llegara a París con 23 años en el año 56, 57, y que tuviéramos los dos de distintas maneras un mismo objetivo, que era saber si somos lo que queremos ser. Yo quería saber si yo era escritor cuando llegué a París. Esa era mi principal misión, investigar si eso era posible. Y ella quería saber si era artista cuando llegó en el 56 a estudiar
escultura con el maestro Osip Zadkin. Y de esta coincidencia, que es banal, nace algo en la novela, nace una cierta relación entre la novela o el novelista y el personaje, que acaba teniendo frutos difíciles de señalar, pero que están ahí. Aparte de eso, es muy impresionante la simetría extrañísima y dolorosa que hay entre los dos Parises de Felisa Burstyn. Cuando ella llega por primera vez en el 56, y cuando llega para morir a finales del 81, la relación entre París y América Latina es extrañamente la misma. París es un lugar de exilio para los latinoamericanos. ¿Por qué? Porque el continente latinoamericano en esos dos momentos está cruzado por dictaduras militares. El primer momento, en los años 56, Felisa llega a un París al que muy poco después, tal vez meses, llega García Márquez. No se conocen todavía y no se van a conocer en París. Pero ahí llega también García Márquez, y García Márquez cuenta, con mucha gracia, vivía en un hotel de paso en el momento en que la dictadura colombiana de Gustavo Rojas Pinilla cierra el periódico para el que él trabajaba, El Espectador, y entonces deja de recibir un cheque de pago y no puede pagar su alojamiento, y cada mes que pasa sin que él pague, la dueña del hotel generosamente lo va subiendo de piso. Cada vez que no puede pagarlo, sube un piso más y un piso más, hasta que lo acaba poniendo gratis en los últimos pisos, las habitaciones del último piso, que eran lo más barato, donde vivía la gente de menos recursos en esa época. Y cuenta García Márquez cómo había una especie de cofradía entre los latinoamericanos de los últimos pisos en la calle, y de repente alguien por la mañana, decía García Márquez, alguien que podía comprar el diario, porque no todos lo podían comprar, se asomaba y gritaba: "Se cayó el hombre". Y entonces, dice García Márquez, todos se asomaban para ver si era su hombre el que se había caído, porque las dictaduras cubrían todo el territorio de América Latina y nadie sabía cuál era el dictador que había caído. Curiosamente, lo mismo pasó a finales de los 80, de los 70. La gente con la que se rodeó Felisa cuando llegó eran los exiliados de la dictadura de Videla, los exiliados de la dictadura de Pinochet. Felisa llegó y una de las primeras personas que le prestaron ayuda fue la famosa Payita Contreras, que era la secretaria y amante de Salvador Allende en sus últimos días, y que estaba en París como exiliada y recibía exiliados y los protegía y les ayudaba. Entonces esa simetría me pareció interesantísima, ¿no? Elocuente también, y la novela trata de aprovecharla. Aquí habría muchísimas cosas más para preguntarte, que hay, no sé, dos personajes formidables. Una es Marta Traba, creo que la conocerán, además murió en Madrid en el accidente aéreo de Mejorada del Campo. Una crítica de arte maravillosa, y el perfil que hay en este libro es absolutamente apasionante. O su viudo, que es un personaje que, al ponerte tú como narrador principal, cobró además él una dimensión enorme, porque la conversación mutua, digamos, logró ser muy protagonista, y tendría muchas cosas que preguntarte sobre las conversaciones, pedirle a alguien que haga ese ejercicio de memoria sobre un hecho doloroso, ¿no? Pero se nos acaba el tiempo y quisiera preguntarte por algo que acabas de mencionar, y es el exilio. El exilio ha sido un elemento que a ti te ha perturbado siempre. En tus libros siempre hay una cosa como extraterritorial, de gente que tiene que moverse de un lado para otro, cuando no explícitamente exiliados. Aquí hay una extrañísima coincidencia de esa familia, como decías al principio, sus padres que llegan y se exilian en Colombia y tienen la suerte de estar allí cuando Hitler sube al poder, pero Felisa tiene que salir de Colombia y vivir un exilio. Es una, de alguna manera, similitud en su propia vida terrible, ¿no? Un país de acogida y un país que luego la expulsa. Para terminar, quisiera preguntarte, ¿Felisa se murió de tristeza?
Yo creo que sí, pero como los novelistas somos tan tercos, creemos que la única manera de probarlo son las 275 páginas de la novela. Y no lo puedo resumir de otra forma. Podría tratar, pero abarataría la respuesta si te dijera en una frase o en dos frases lo que me ha costado 275 páginas explicar. Entonces, la respuesta es sí, pero la explicación está allí, no la puedo dar de otra manera. Era, como decía antes, un diagnóstico de novelista y se pedía una novela para responderlo, porque es tremendamente ambiguo lo de Felisa. Cuando uno va conociendo su vida, como la conocí yo a lo largo de mis investigaciones, se da cuenta de que si hay una emoción que definió su persona pública, la manera como se la veía el mundo, es lo contrario de la tristeza, es la alegría. Era un personaje extrovertido. Su risa hablaba a todo el mundo, ¿no? Su carcajada era tema de poetas. Todos los poetas de Colombia escribieron algún soneto sobre la risa de Felisa Ursti. Y García Márquez la menciona en sus columnas. Que de esta mujer se diga que murió de tristeza es decirle a un novelista: aquí hay un libro ya. Yo he pensado en estos días, hay una página de los diarios de Chekhov, el escritor ruso Anton Chekhov. En sus diarios tiene una nota que dice: idea para un cuento. Un hombre va al casino, lo gana todo, vuelve a casa y se suicida. Eso evidentemente pide un cuento. Un poco lo mismo era Felisa Ursti, una mujer famosa por su alegría, que se cambió el nombre a sí misma para que el nombre incluyera la palabra feliz, que andaba por la vida soltando carcajadas que espantaban a las palomas y que era famosa por ello. Pero García Márquez dice que murió de tristeza. Ahí hay una novela. Buenísimo. Pues yo los invito fervientemente a que la lean. Vuelve a ser un libro magnífico de Juan Gabriel y les va a dar una dimensión de Colombia y de digamos, una parte del siglo XX de nuevo que creo que nos interesa y de algún modo afecta a todos. Lola, a la librería, toda la felicidad del mundo por 50 años más, y me alegra muchísimo y me enorgullece que sea con un libro nuestro, con un autor que tanto queremos que se inaugure este año de festejos. Y a ustedes, no sé si podemos abrir a preguntas. Dos preguntas. Un par de preguntas. ¿Dos preguntas? Dos preguntas rápidas, porque luego tenemos un vaso de vino y muchos libros que firmar. O sea que... Hola. Bueno, creo que sabemos, tú y yo sabemos que el primer libro que leí tuyo fue Historia secreta de Costaguana. Y una cosa que veo en común en tu literatura es una cosa muy interesante, que tienes una mirada lenticular, o sea, cuentas siempre una vida en pequeñito, o sea, mirándola muy de cerca, y con eso consigues explicarnos a los lectores algo mucho más grande, una época, una situación, una explicación de historia, inclusive aquello que es inexplicable, lo consigues explicar a través de esa mirada lenticular. Y esto me lleva a otra cosa, a pensar en lo que has dicho antes, que hablabas de la novela como un animal. No mencionaste animal y caníbal al mismo tiempo, pero yo los voy a juntar, por lo tanto voy a convertir a los novelistas en animales caníbales, pero yo a ti te veo... Acepto el cargo. Pero yo a ti te veo más como un justiciero, ¿no? Con Felisa consigues hacer algo muy bonito, que sería justicia poética ante una gran artista, y lo que mencionas, que yo tampoco la conozco, pero estoy deseando leer el libro sin duda ninguna, cómo le haces justicia poética de cómo ha ido desapareciendo su obra y su persona y su personaje a lo largo de la historia, y tú la vuelves a traer, ¿no? Y eso lo haces en muchos más libros. ¿Esto lo has pensado alguna vez? Está muy bien que lo señales, y me alegra mucho que así sea. No es una intención previa, nunca. Pero
la escritura de una novela siempre es entender en el proceso que estoy haciendo algo que me gusta mucho que la literatura haga, que es convertirse en un espacio de memoria, de recuperación, una especie de mausoleo en el que homenajeamos a lo que ha muerto, a lo que ha desaparecido. No tienen que ser personas, pueden ser emociones, sucesos que se han quedado olvidados en nuestra conciencia o que ciertas fuerzas interesadas han querido olvidar o distorsionar. Y la novela es con mucha frecuencia ese espacio donde recordamos lo que ha caído de mala manera en el olvido. En el caso de Felisa, yo creo que para mí sería una imprudencia de mi parte decir que nadie la conoce en el mundo del arte. Yo creo que sigue estando viva, pero sí creo que menos de lo que debería. Y que además su vida, su experiencia vital, que es tan rica y habla de tantas cosas, eso sí es totalmente desconocido. Ahí sí estoy, este libro, no me molesta decirlo, hace revelaciones que son importantes, o habla de cosas ocultas, más o menos secretas o olvidadas, de su relación con el país, con su mundo, con el arte, de nuestra relación con ella, como artista, como mujer, y de ese proceso tan bello que es, y que yo traté de seguir casi como un cronista, que es la invención de una mujer, ¿no? Esta mujer tratando paso a paso de inventarse a sí misma, de crearse a sí misma en contra de fuerzas muy poderosas con frecuencia que tratan de impedírselo. Y ese acto de libertad es un espectáculo maravilloso. Y bueno, yo he tratado de que la novela sea también eso, el espacio donde eso pueda pasar. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandra. Esta historia que en realidad, si uno se pone como a ver las costuras, en realidad son 3 historias. Sí. La tuya, o sea, la del narrador, que buscando esa vida, pareciera que está buscando sus propias respuestas también. La de Felisa, por supuesto, pero también otra que es la de Colombia, que aunque pareciera que es contexto, que se cuenta como contexto, toma tanto cuerpo que es otra historia. Mi pregunta es si tenías claro desde un principio esa arquitectura narrativa, o sea, esa estructura narrativa que si uno no se hace hacia atrás no se da cuenta, porque lo vas mezclando todo tan bien que hace todo el sentido, o sea, uno casi que ni se percata a menos que él lo haga de una manera consciente. Sí. Si eso como escritor fue producto de varias vueltas o lo tenías claro desde un principio, porque está muy elaborado, sí, pero ni se nota, o sea. Sí, todo eso que estás diciendo me parece fantástico. Ese tiene que ser para mí el objetivo de la forma final de una novela, que no se note. Pero el trabajo que hay detrás de eso es brutal. No nació hecha así la novela. Fue producto de varios borradores. Es el trabajo más desastroso del mundo y el menos económico, porque escribir una novela para mí consiste en descubrir la mejor forma para extraer los significados de la historia. Pero a eso solo se puede llegar mediante el error. Entonces, cada novela mía, y en esta pasó varias veces, llega a la página 100 o 120, y en la página 120 me doy cuenta de que todo es una basura y que no sirve para nada, y hay que volver a empezar de otra manera. Y lentamente voy descubriendo la forma que le conviene. Esas decisiones pasan por quién cuenta la novela, desde dónde, desde qué punto de la cronología, en qué voz. Un novelista tiene a su disposición todas las herramientas de la historia de la literatura, lo que los otros han hecho antes, y tiene que escoger cuáles son las mejores para contar esta historia en particular. Y hay muchas frustraciones en el camino, y por eso toma tanto tiempo, pero el proceso es inevitable. Y lo peor que puede pasar es que el lector se dé cuenta de eso, ¿no? El lector no puede darse cuenta de nada. Alguien decía, la escritura fácil hace lectura difícil. Yo me esfuerzo por lo contrario, un proceso de mucha dificultad, cuyo objetivo es que la lectura sea fácil. De joven me interesaban mucho los libros
de superficie muy compleja, muy hostil para el lector, muy difícil, y en cambio de fondo muy simple. Y ahora me parece, me gusta lo contrario, me gustan los libros de fondo oscuro y hermético y al cual no llegamos nunca llegamos al fondo de estos personajes, de estas historias, pero en cambio la superficie es perfectamente diáfana, es la de un lago tranquilo para el lector. Pues, una última pregunta por aquí arriba, Nacional de Madrid. Bueno, gracias por escribir este libro. Mi pregunta es muy rápida. ¿Hay algo, mucho o nada de Madame Bovary en Los nombres de Felisa? Yo creo que hay un rastro en muchos sentidos distintos. Ese fue un hallazgo de Berna González en la crónica que publicó en Babelia, la idea de comparar la relación de Felisa conmigo como novelista con Madame Bovary. Yo creo que hay algo muy justo en eso. Esta novela también fue un acto de habitación de otra persona, ¿no? El gran cliché, Madame Bovary soy yo, que ha sido malinterpretado tantas veces. Yo en cierto sentido me lo apropio en esta novela. Esta Felisa es en parte lo que yo he hecho con ella, lo que yo he sido con ella, ¿no? Es el acto de leer a una persona que ha muerto, que no he conocido, leerla e interpretarla para habitarla, para mirarla por dentro y para sentir el mundo desde ella, desde su conciencia, desde su moralidad, desde sus convicciones. Y en ese sentido, sí, hay una distancia que se abre entre la mujer real que murió en el 82 y el personaje de mi novela que inevitablemente es parte de mí, o está cruzado por mi sensibilidad y mi imaginación. Pero esto es importante, es al mismo tiempo vindicando esa posibilidad fantástica de ser otros que nos da la ficción. Yo la he imaginado, la he habitado, la he vivido, y en cierto sentido sí, he sido Felisa Bursten. Así que no es del todo mentira eso. Gracias. Bueno, pues tenemos que acabar. Desgraciadamente, yo creo que estamos ante uno de los libros del año 2025. En este 50 aniversario queremos hacer como una especie de recorrido, no solamente por la vida de este espacio, ¿no? Y de todos los que la componéis, porque esto está hecho a base de lectores y lectores y lectores y lectores, nada más, ¿no? Nosotros, bueno, intentamos que el espacio esté siempre agradable, que la selección de los libros sea buena, e intentamos acompañaros en las lecturas, pero sobre todo sois vosotros los que hacéis la librería Alberti y espero que la hagáis durante mucho tiempo, ¿no? Y como lectores, por supuesto, Pilar Reyes y primeramente también primer lector, o sea, el lector Juan Gabriel. Hemos estado esta mañana de luz y de sol madrileño y hemos pasado por el cielo gris de París y esa Bogotá que todavía no conozco, pero que me imagino, ¿no? También gris y alta, ¿no? Con una presión ahí especial por la altura. Son años fascinantes, los años 70, los años 80, y de ese periodo fascinante pues viene la librería Alberti, viene la gran literatura latinoamericana, y de todos esos conflictos que desde luego están en la literatura de Juan Gabriel Vázquez y que nos está ayudando también a ver, ¿no? con esa perspectiva del tiempo y sobre todo de la imaginación, de la creatividad y del trabajo arduo que es escribir una novela como Los nombres de Felisa. Muchísimas gracias por habernos presentado a esta mujer, a esta escultora humana, humanísima, y que murió de tristeza. Muchísimas gracias a todos y vamos a organizar ahora un poquito esto. Si nos ayudáis a retirar las sillas y luego a los bordes de las estanterías, Juan Gabriel
libro a firmar todos los ejemplares que pueda, que le den abasto, y ahora pondremos también unas copitas de vino para poder brindar. Eso es. Muchas gracias a todos. Lola, ¿quieres que os haga una? Qué bueno. Espérate, que sin gafas. Ah, vale. Ya está. Me decía si quieres que te haga un libro. ¿Quieres que os haga una foto también?